Estamos ya con el programa Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento. Y tengo ya abierta mi Biblia en Primera de Tesalonicenses, porque nos corresponde hoy avanzar en la primera y la segunda epístola. No se olvide que el estudio está enfocado en el nombre de Jesús, o Jesucristo, o el Señor, o el Dios, como pudiera mencionarse en los pasajes que vamos a citar. Pero la idea es que leamos la Biblia y que en esos pasajes específicos tengamos un pensamiento, una enseñanza y más o menos el contexto por el cual esto fue escrito. Estamos viendo títulos, nombres de identidad que el Señor Jesucristo tiene y algunas funciones que Él, por supuesto, ejecuta cuando están siendo reconocidos, mencionados y de alguna manera están siendo enseñados por, en este caso, el apóstol Pablo a la iglesia a la cual dirige sus escritos. Así que le invito para que se une entonces en este estudio. Comenzamos. Tesalónica era de la misma región de las otras iglesias a las cuales Pablo escribió. Obviamente siempre iba dirigida cada carta, cada misiva o cada epístola de Pablo a alguien de los que habían entrado en contacto y en confianza ministerial con el apóstol Pablo y que en alguna forma estaban pues comunicados a la distancia por medio de las cartas. Posiblemente el número de las iglesias no se cuenta, pero sí se pueden mencionar algunos nombres, familias y las iglesias que estaban dentro de sus casas. Es decir, si nosotros tenemos 30 miembros y esa iglesia de 30 miembros tiene reuniones cada semana, posiblemente lleguen más familias a esas casas por asunto de lugar geográfico y la iglesia de esta manera está obviamente reuniéndose de una manera separada, pero integralmente y espiritualmente unidas en el mismo propósito, en la misma voluntad de buscar al Señor y de recibir la enseñanza bíblica. Entonces, eso es lo que se puede ver. Ahí está la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, ya vimos Gálatas y Efesios. Esa región conocida como la Odisea era la región más amplia del Asia Menor en aquellos años donde el apóstol Pablo recorrió esos lugares para levantar obras, para edificar iglesias, para predicar el mensaje y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esos lugares creo positivamente que están por la región que ahora se conoce como Turquía. Esas regiones aún hay ciertos lugares que conservan los nombres. Algunos nombres han cambiado, pero son parte de la historia. Y obviamente en un viaje quizá turístico y a la vez de aprendizaje en ese lugar de Asia Menor o en esas regiones del Asia Menor, nosotros podríamos aprender muchísimo. Porque acuérdense que el apóstol Pablo desde Jerusalén, él habitaba Antioquía, pero desde Jerusalén él hizo un viaje hasta Roma, hasta ahí llegó. Su intención era llegar aún hasta España, es decir, cruzarse el mar del otro lado de la Europa que actualmente ahora nosotros conocemos. Pero por eso Pablo dirige la carta a los romanos, de igual manera porque está ubicada en Italia. Y
Pablo inclusive menciona a Italia en el Nuevo Testamento. Entonces estamos queriendo entender que Tesalónica era la iglesia que había sido levantada por el apóstol Pablo y también haciéndose siempre acompañar por Silas, que en algunas partes de la Biblia se le conoce como Silvano, y también Timoteo. Después, claro, Timoteo se quedó como pastor en Éfeso, pero el apóstol Pablo siempre los mencionaba porque las iglesias los conocían. De hecho, habían viajado con él y habían permanecido con el apóstol Pablo los días que fueron necesarios para poder ministrar a las almas, alcanzar a los nuevos convertidos y enseñar a los nuevos discípulos en la fe de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo escribe entonces 2 cartas a Tesalónica, y en la primera nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 10, la siguiente porción que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es como ahora menciona el apóstol Pablo a Jesucristo, pero dice su Hijo, hablando de Dios, y el Hijo de Dios pues es Jesucristo. Y Pablo decía de esta iglesia que tenía buenas memorias de ella, que constantemente Pablo oraba por esa obra y se recordaban de que ellos habían trabajado juntamente con Pablo, Silvano y Timoteo, habían sido constantes, pero sobre todo menciona en el verso número 3, esa constancia fue en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El título ahora es El que viene, o el libertador que viene. Pero viendo el contexto desde el verso 3 hasta el verso número 10 que leímos, que es el capítulo 1, que consta de 10 versículos nada más, pero del 3 al 10, el contexto es esa iglesia que era constante en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? La esperanza es que Él venga otra vez. De hecho, la carta primera y la segunda se caracterizan por esa enseñanza doctrinal de la iglesia, la cual enfatiza la venida del Señor de una manera misteriosa, de una manera silenciosa, de una manera secreta. Y esa es la característica de estas cartas. Por lo tanto, requiere de nuestra atención, pero sobre todo de la imitación que debemos hacer de esta iglesia de Tesalónica en la constancia que había de la esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Amén. Pablo estaba seguro que esta gente de Tesalónica era elegida por Dios, porque ellos recibieron en plena certidumbre de fe y con amor la palabra, la enseñanza que el apóstol Pablo llegó a entregarles. Fueron fieles discípulos, imitadores de estos maestros de la Escritura, y aún en medio de la tribulación, los tesalonicenses recibieron la palabra, la enseñanza con gozo del Espíritu Santo. Así que fueron un ejemplo los tesalonicenses para todos los de Macedonia. Acuérdese, hablamos de regiones del Asia Menor que podríamos quizá contextualizarlo ahora con estados de un país, con comunidades pequeñas como los llamados condados en algunas regiones. Es decir,
El apóstol Pablo llegaba a una ciudad, pero mucha gente tenía que viajar, tenía que caminar y llegar de largas distancias para saber mucho más de la Escritura. Pero la palabra, dice el verso 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea que ellos fueron vehículos importantes en la fe de Jesucristo para llevar la palabra a todas estas regiones, según lo leímos en el verso número 7. Pero el 8 dice que partiendo de vosotros ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de ustedes en la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que los tesalonicenses habían sido idólatras y salieron de ahí. No tenían nada que ver con el judaísmo. De hecho, es una comunidad de nacionalidad extranjera, gentil, de una nacionalidad del área del Asia Menor, con posiblemente las costumbres griegas, el idioma griego, el más conocido en aquel entonces, el helénico. Y, por supuesto, el apóstol Pablo vio claramente la conversión de ellos, cómo se dieron un cambio radical, de tal manera que ahora servían a Dios, al Dios vivo y verdadero, sin necesidad de una imagen o de alguna manera de representar a Dios a través de un ídolo. Así que los tesalonicenses son esa gente. Pero ¿por qué el tema del libertador que viene? Porque el verso 10 lo concluye diciendo, esperar de los cielos a su Hijo. ¿De dónde viene Jesús? Viene de los cielos. Cuando hay personas que se presentan diciendo que ellos son el Jesús que la gente espera, pero tienen una nacionalidad dentro de los países de la tierra, eso es engaño, eso es mentira. Eso no existe. Nuestro Cristo, el que viene por segunda vez, viene desde el cielo. Por eso también se enfatiza la resurrección de Cristo. Nadie puede llegar a decir yo soy Cristo y he resucitado, porque nosotros tenemos que ser muy prudentes y cuidadosos. Claro que pueden engañar a mucha gente, pero el que está con conocimiento de la Biblia, de las Escrituras y sobre todo del Nuevo Testamento, no serán engañados. No fácilmente caerán en la trampa y en el error. Por eso estamos diciendo, esperar la venida del Señor es esperarla desde los cielos. Es esperar al que resucitó de los muertos, al llamado el Salvador, el Señor, Jesús, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Luego dice, quien nos libra de la ira venidera, porque también lo que viene después de la manifestación del Hijo de Dios que viene desde el cielo, entonces se manifestará la ira del Dios de la gloria, porque la tribulación será seguida de la gran tribulación en 3 años y medio y la gran tribulación en la otra mitad, otros 3 años y medio. Pero no es nada más que lo que se conoce como la venganza del Dios vivo. Es el tiempo de la ira de Dios, en el castigo que Él dará a las naciones y a todos aquellos que le rechazaron y que fueron en cierta forma mal agradecidos y no lo aceptaron. Así que por esa razón es ese título. Y si usted lee conmigo en Hebreos
2:15, porque ahí tengo yo una porción que la voy a ajustar, no ajustar, sino la voy a compartir relacionándolo con esta porción de Tesalonicenses. Dice así, y lo leo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, que aquí es donde se menciona, ¿verdad? Porque dice que es el diablo, según lo dice el verso 14. Pero lo hizo el Señor Jesucristo con el propósito de librarnos, que por el temor de la muerte ya no siguiéramos siendo esclavos de Satanás. Porque la primera obra del Señor Jesucristo es quitarnos la influencia de la muerte segunda. La influencia que usa Satanás a través del temor de que vamos a ser castigados, condenados y que vamos a ir al infierno. Por eso el verdadero mensajero de Dios no predica el infierno, predica la gracia de Dios y predica la salvación por Cristo, porque esa es la buena nueva. De hecho, evangelio, eso es lo que significa. Predicar del infierno, hermanos, no es el mandato del Señor Jesucristo. La gran comisión es clara y es específica. Obviamente se va a mencionar en alguna ocasión, pero cuánto no hay que decir en cuanto a la gracia de Dios y al propósito eterno por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Acaso no hay mucho que hablar respecto a la gran salvación que Él nos da por medio de Jesucristo? Por esa razón, Hebreos 2:15 claramente dice que estaba la humanidad sujeta por toda la vida a la servidumbre de Satanás, pero de ahí nos libra. Primero nos libra de la esclavitud de Satanás para hacernos libres en la esperanza de su pronta venida. Así que ese es el primer tema donde Jesucristo es mencionado. El Hijo, el que resucitó de los muertos, Jesús nuestro Señor, quien nos libra de la ira venidera. Oh, ya no vamos a ser, hermanos, castigados ni condenados con el mundo. Ya somos salvos. Y si el Señor viniera, nos llevará para estar con Él por la eternidad. Amén. Ahora, ¿por quiénes viene el Señor Jesucristo? Yo voy a saltar hasta Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque sí hay otras porciones más aquí, pero me quiero detener en esto, porque algunas quizá vayan a ser de alguna manera apartarnos del tema en alguna forma. Por eso quiero ir directamente al 4:16 de Primera Tesalonicenses, porque aquí vemos el otro título, el que viene por su iglesia. Para estar acordes al tema, yo leo este versículo 16 que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted tiene una Biblia que tiene títulos, usted va a encontrar por lo general una división del capítulo 4, y una parte de esa división habla de la venida del Señor. Como estamos dentro de ese tema, note por favor que la venida del Señor Jesucristo es mencionada desde los evangelios y muchas veces repetida ya en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas pastorales. Eso incluye a Santiago, Judas, Pedro, Juan, etc. Pero nosotros, hermanos, creemos
de que la venida del Señor de una manera secreta está más íntimamente relacionada con la iglesia. No será una noticia que sacuda a los incrédulos. De por sí no creen que la venida de Jesús en su primera ocasión fue para salvación. Menos van a creer en la segunda venida para librarnos de la ira que vendrá. Por lo tanto, es para la iglesia, para el grupo escogido, selecto, para el grupo que mantendrá una relación íntima, muy apegada a las Escrituras con el Señor, por medio de la relación del Espíritu Santo. La iglesia será discipulada, será enseñada para esa intimidad y será motivada para el encuentro con el Señor. Así que nosotros tenemos esta porción y yo quiero que usted note que primero el apóstol Pablo pide que no lo ignoremos, que en relación a los que están muriendo, que es la palabra que decimos comúnmente, pero Pablo dice los que duermen, los que están muriendo físicamente hablando, pero que espiritualmente llegan a un sueño, a un dormir, para luego ser despertados. El apóstol Pablo pide que no nos desanime ni la tristeza ni el dolor de la separación de un ser querido. Si estaba en la fe, nosotros tenemos que mantener la constancia de la esperanza. Tenemos que mantener nuestra fe y confianza en la misma manera en que Jesús murió y resucitó, así también el Señor cuando venga traerá con Él a los que durmieron en Él. Por eso cuando Él venga, vendrá con la compañía de los santos. Porque acuérdese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una frase muy conocida que encontramos aquí en el verso que leímos, el verso 16. Esa pequeña frase, repítala, memorícela. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, obviamente tenemos el mismo privilegio. Si morimos, del Señor somos, dice el apóstol Pablo. Si vivimos, también del Señor somos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Es un privilegio que nos han dado. Pero si alguien muere antes de que suceda la venida del Señor, vendrá con Él cuando Él aparezca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, en palabra del Señor, cuando dice el apóstol Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, eso significa revelación. En la enseñanza directa que recibió el apóstol Pablo y que había compartido con sus acompañantes y que había enseñado arduamente y denodadamente a las iglesias, el apóstol Pablo dice que es revelación que Dios le dio. Y yo creo que el apóstol Pedro, cuando habló de Pablo y decía que escribía muchas cosas difíciles de entender, una de esas cosas difíciles de entender era esto: la venida secreta del Señor. Ahí leemos en el verso 15, nosotros que vivimos, que habremos quedado, porque está poniendo en contraste con los que duermen. En relación a los que duermen, ya no están presentes, ya partieron con el Señor, decimos nosotros, y es una realidad. Ya durmieron, ya no los vamos a ver más. No existe otra enseñanza más que esta. Ellos son apartados para que cuando el Señor venga, ellos también se unan a esa, como diríamos, a esa
a ese desfile, pues, y puedan venir con el Señor para el Señor venir y recibirnos a los que, como dice aquí, habremos quedado hasta la venida del Señor. Pero dice, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no nos vamos a ir antes, porque ellos van a venir con el Señor y de igual manera nosotros vamos en un viaje de arrebatamiento para estar juntos con el Señor. Esa es la unión, la asamblea que vamos a tener con el Señor. La congregación de los santos se va a juntar. Es la unión de dos campamentos, el Mahanaim en el cielo. Ahí nos vamos a juntar. No estamos hablando de las nubes que se pueden ver literalmente en alguna parte más allá del firmamento. Ahí será el punto de reunión, porque el Señor mismo, con voz de mando, porque Él trae la autoridad, con voz de arcángel, porque enviará a sus servidores, a sus mensajeros, y con trompeta de Dios, con un sonido de despertar, con un sonido en donde nosotros seremos alertados para recibir al Señor. Él, Jesucristo, descenderá del cielo. Amén. Yo me emociono en esto. Pero tal como lo vimos en 1 Tesalonicenses 1:10, aquí se confirma. El Hijo de Dios, que fue muerto en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día, cuando regrese, vendrá del cielo, no de ninguna nación en la tierra, no hablando un idioma natural entre los hombres. No, Él vendrá del cielo con todo poder y autoridad. Amén. Por eso dice el verso siguiente, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el mensaje, hermanos, que la iglesia necesita oír constantemente. No está repetido muchas veces, pero es para el que tiene oídos para oír, es para el que tiene amor al Señor en la intimidad, es para aquel que tiene de alguna manera hambre de conocer la palabra de Dios y qué es la voluntad de Dios para su propia vida. De eso trata. Y veamos ahora en el capítulo 5, siguiendo el mismo tema en esta primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a ver el título, el que viene como ladrón. Porque pasando al capítulo 5, leemos en el verso número 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso es lo que dice el verso 2. Note por favor que el día del Señor es se puede decir, es el título del evento, cuando Él venga y se manifieste secretamente a la iglesia. Igual cuando venga en su segunda venida. Otro evento y manifestación del Señor, pero esto es para el mundo y para realizar los juicios sobre la tierra y para, por supuesto, hacer lo demás que tiene que hacer con Satanás y reinar, gobernar, estar sobre todo principado y potestad en su gobierno, estableciendo así el reino que Él vino anunciando en su primera venida. Pero quiero que tome en cuenta que se trata de un evento en sí, el día del Señor. Requiere más ampliación el tema, por supuesto, pero aquí nos vamos a quedar con esto, porque ese día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, porque, es decir, sucederá sorpresivamente, sucederá sin aviso
anticipado, como un ladrón. Quizá nosotros podamos entenderlo mejor en base a ese ejemplo que el Señor mismo da a través de los escritos del apóstol Pablo, porque el ladrón no avisa que va a llegar. Si él anunciara que va a llegar, obviamente no podría robar, inmediatamente sería arrestado. Se le esperaría, pero ya no para dejarlo entrar, sino se le esperaría para apresarlo. Ahí estarían las autoridades esperando que llegara el ladrón y por supuesto sería un ladrón sin resultados. Pero aquí dice la Biblia que ese ejemplo es similar, porque la venida del Señor es secreta, sin aviso, sorpresivo, y la venida del Señor es para venir a sacar de la tierra un tesoro, para venir a sacar de la tierra algo más valioso que el oro y las piedras preciosas. El Señor vendrá para sacar a los suyos, a su iglesia, a su amada, para llevársela con Él. Por eso hay muchas porciones de la Biblia, si usted me permite buscar en Lucas, capítulo número 12. Por favor, vea ahí en Lucas, capítulo número 12, y vea el versículo número 39. Dice, pero sabed esto. Son palabras de Jesús a sus discípulos y a la gente que le oía. Que si se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor lo anunciaba. Se anticipó dando este aviso a sus discípulos, de tal manera que corrió la voz, corrió la noticia, pero no habían los detalles. Se podría uno decir, está hablando de la venida última que Él tendrá, la venida segunda, cuando Él vendrá para manifestarse al mundo entero, según Apocalipsis capítulo 1. Pero no podemos asegurarlo. Jesús lo estaba diciendo en parábola y lo estaba diciendo en una manera de noticia, que podría significar una de las dos o las dos venidas simultáneamente en el mismo ejemplo. Yo creo que sí, el Señor Jesucristo estaba hablando en parábola de las dos venidas, las dos manifestaciones, porque se le exhorta igual a la iglesia como se le exhortó a Israel. Porque si la venida del Señor es como ladrón, Israel ya lo escuchó, ya lo oyó, y para la iglesia es el mismo mensaje. No podemos pasar por alto esta advertencia, mis hermanos. El Señor viene pronto y viene otra vez como ladrón. Por eso el título es El que viene como ladrón. Pero Tesalonicenses capítulo 5 sigue diciendo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, esto significa eventos en la tierra que van a cambiar el transcurso de la historia. Tal y como la historia ha venido caminando, va a haber un momento en que esto pare, termine, y habrá un líder mundial que propondrá la paz y la seguridad a nivel de todos los países y de todas las naciones de la tierra, de tal manera que sea reconocido, aceptado en un gobierno mundial, y entonces, sin considerar que vendrá el verdadero gobierno que Dios quiere establecer, que es el de Jesucristo, ellos podrán cantar victoria, sin darse cuenta que de repentino la destrucción vendrá sobre ellos. Y
no van a escapar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora se refiere también, hermanos, de una manera en parábola, con una enseñanza de lo que es estar en oscuridad. Es decir, cuando hay oscuridad no se ve nada. Todo es oscuro totalmente. Y obviamente nosotros somos luz y tenemos la luz de Dios. La oscuridad nada tiene que ver con nosotros. Yo pensaba el otro día que es la luz. La luz irradia. La luz es fuerte y la luz es radiante. De tal manera que definitivamente la luz corre, la luz influencia. Mientras que las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? Lo que envuelve, lo que de alguna manera arropa algo. Y cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen, se van. Pero es automáticamente, las tinieblas huyen, como dice la misma Biblia. Entonces nosotros somos luz, y la luz, con la luz, resplandecen. Tanto la luz que hay dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, como la luz de la revelación que viene por el Espíritu Santo a través de la palabra, irradia dentro de nosotros e irradiará hacia los demás afuera. Vamos a alcanzar a otros con esta enseñanza de la esperanza en Cristo Jesús. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Mire qué tremendo, porque dice el apóstol Pablo, si dormimos como los demás seremos sorprendidos, porque los que duermen de noche duermen y nosotros no somos de la noche, somos del día. Al contrario, si somos del día, velemos y permanezcamos sobrios. Es la exhortación de Pablo, porque los que duermen, está aquí, dice que también se embriagan y se embriagan de noche. En otras palabras, no les importa. En otras palabras, son indiferentes. Y ninguno de la iglesia va a resultar así, porque ha quedado convencido por la revelación de la palabra de Dios que debe estar preparado. Dice también, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, porque eso es lo que vendrá, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de su aparición, de su manifestación, de su venida, es precisamente librarnos de la ira. Es precisamente que alcancemos la plenitud de la salvación y que mantengamos esa esperanza. Ese es el propósito de su venida, porque eso hará la gran diferencia de los que no conocen al Señor. Muy bien, pasamos a Segunda de Tesalónica, o a la carta número 2 de Pablo a los tesalonicenses, y ahora veamos en el capítulo 1, versículo 7, lo que dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí tenemos otra vez, hermanos, lo que se conoce como el que se manifiesta con sus ángeles. Ese es el título. ¿Cómo vemos a Jesús aquí? Como el que se manifiesta con sus ángeles. Porque cuando Él venga, Él vendrá para manifestarse con la gran compañía de sus ángeles. Amén. Pablo está escribiendo de la venida de Cristo a la iglesia en la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses. Y quiero que usted se dé cuenta que nosotros, para ser tenidos por dignos del reino de Dios,
aunque tengamos que padecer, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que recibir el rechazo del mundo, nosotros sabemos que es justo delante de Dios pagar, dice, con tribulación a los que os atribulan, porque el Señor es el vengador, es el que traerá juicio sobre esta tierra. Y nosotros sabemos que vamos a ser librados de esos juicios porque no nos corresponden. A nosotros nos corresponde creer ahora, y si tenemos que sufrir, pues sufrimos por la fe, pero obviamente nadie está sufriendo por la fe. Todavía no estamos pasando por una etapa así, tan difícil, tan complicada. Otros hermanos en Cristo sí lo están viviendo en otras latitudes de la tierra, en otros países donde hay persecución. Pero los que vivimos en países como los actuales ahora de Latinoamérica, disfrutamos de cierta libertad en la fe. Hay otro tipo de persecución, sí, hay otro tipo de oposición, de contrariedad, claro que sí, pero todavía no se ha cerrado la puerta. Por lo tanto, es tiempo de prepararnos y mantengamos paciencia y fe para que el Señor Jesucristo nos retribuya, nos recompense con esa salvación en el arrebatamiento. Amén. Por eso lo que leímos aquí en el verso 7, Él dará reposo a sus hijos, a los escogidos de Él, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Porque dice que vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que está oyendo ahí que quizá ha rechazado el Evangelio? Es la oportunidad para creer en el Evangelio, para recibir esta esperanza de que Él viene y no suframos la pena o el castigo o la condena de la eterna perdición. Al contrario, dice el verso 10, cuando venga en aquel día, vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Porque esa venida del Señor es exclusivamente para la iglesia y Él no pondrá sus ojos en el mundo, la pondrá o pondrá sus ojos en la iglesia y se regocijará con ella y con aquellos que subirán en el arrebatamiento. Por esa razón es de que es un evento muy especial, secreto, sorpresivo e inminente. Eso quiere decir que puede suceder en cualquier momento. El tiempo menos esperado, en el tiempo menos indicado, menos pronosticado, el Señor puede aparecer y puede manifestarse. Pero sigo viendo otro punto, siempre en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el verso 16. Amén. Bueno, primero leímos el capítulo 1, verso 7, ahora 2, 16. Mire cómo dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mire, el Consolador es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero el Consolador, por excelencia, obviamente es uno con el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice el apóstol Pablo. Pero el Consolador por excelencia, que a través de su Espíritu nos da esa resignación, esa capacidad de soportar y de tener paciencia y fe, es el que nos amó, el que murió por nosotros, el que nos ha dado
por medio de esta esperanza, que es una esperanza eterna, una consolación tan grande que nos conforta todo el tiempo. Y mire, dice aquí, y os confirmen toda buena palabra y obra. Constantemente el Espíritu Santo, por obra de su poder, nos está siempre confortando el corazón, confirmándonos en toda buena palabra, porque somos de Él. Es decir, si estamos en esperanza, eso es lo que nos espera, un constante obrar del Espíritu Santo, dándonos fortaleza, no importa lo que veamos venir, no vienen días buenos, se dicen cosas muy negativas allá afuera en el mundo, se espera lo peor, etcétera, pero la iglesia mantiene la seguridad de que las cosas, mientras más empeoren afuera, mejor será para los de adentro. Mientras más sea la oscuridad, mientras más densa sea la noche para los de afuera, para nosotros los que resplandecemos en el día, será más gloriosa la esperanza que nos han entregado. Dicen ustedes, gloria a Dios, amén. Él nos confirma en toda buena palabra, hermanos. Este título, el Señor Consolador, corresponde a lo que Él está haciendo constantemente en nuestras vidas. Siempre manteniendo esa llama encendida adentro, en el corazón. Manteniendo siempre esa fuerza de la esperanza que no nos hace retroceder. Al contrario, vamos hacia adelante, nos proyectamos hacia adelante, porque sabemos cuál es nuestro supremo llamamiento. Vamos a otro tema, ya casi para terminar. El Señor fiel y guardador, según el capítulo 3 y el verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí se menciona al Señor Jesucristo. Quiero que vea, por favor, porque el apóstol Pablo pide, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo ha sido entre ustedes, hermanos de Tesalónica, y que nosotros seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero Pablo, al igual que cualquier otro mensajero del Señor Jesucristo, será quien traerá la consolación, la confortación de los corazones y la confirmación en la buena palabra. Por eso tenemos que orar, en vez de criticar, en vez de señalar los errores de los mensajeros, en vez de solamente ver lo negativo en la vida humana, tenemos que ver el ministerio que Dios les ha dado y para lo cual los ha llamado. Si nos han bendecido, si nos han confortado, recibamos eso y agradezcámosle a Dios por lo que ha hecho. Oremos para que ellos continúen haciendo una obra espectacular, una obra grande, una obra poderosa en el mundo. Tal vez donde tú no puedes llegar a predicar, ellos pueden llegar a predicar. Hay predicadores, especialmente en el medio americano, que abarcan semanalmente hasta 3,000 estaciones de radio en el mundo. Imagínense, semanalmente 3,000 estaciones de radio o 3,000 programas que durante esa semana están pasando al aire, están alcanzando gente. Son miles y miles de dólares invertidos en esas estaciones de radio con tal de que corra la palabra, que llegue lejos y que otros puedan alcanzar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar por ellos. Pablo pedía eso. Por eso el título, el Señor fiel y guardador, porque fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En otras palabras, siempre el Señor estará con aquellos que hacen la parte que les corresponde. Si es interceder, interceder. Si es predicar, predicar. Si es sostener a los ministros, van a sostener a los ministros. Van a estar ahí siempre firmes, de pie, sin desmayar.
porque la obra del Señor tiene que seguir hacia adelante. Y por último, veamos 2 Tesalonicenses 3:16, que dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, o como quien dice, de todas formas, en cualquier manera en que Él pueda traer esa paz y esa bendición sobre ustedes. El Señor sea con todos vosotros. Es un saludo final ya de la carta, la segunda, pero también me interesa que usted vea este título, El Señor de paz. No solamente vamos a vivir siendo consolados, confortados y confirmados en la palabra, sino vamos a vivir en paz. Para nosotros sí habrá paz antes de que se termine la supuesta paz que tendrá el mundo. Antes de que posiblemente inicie la paz mundial, como se ha dado en llamar, nosotros vamos a mantener la paz. Una paz interior, una paz que fortalece el alma, una paz que perdura y una paz que se sobrepone aún sobre la adversidad, el dolor, el sufrimiento, la persecución, la contrariedad, cualquier cosa que sea negativa. Una paz sublime, una paz especial, porque el Señor de paz está con nosotros y Él será con nosotros hasta que Él venga. Esta es la carta y obviamente les invito para que lean las dos. Les llevará muy poco tiempo, pero se penetrarán en algunas porciones que estoy seguro despertará en ustedes la inquietud de buscar más al Señor. Amén. Porque aquí hay exhortaciones apostólicas, hay mandamientos prácticos e importantes para mantenerse en la fe, y por eso el apóstol Pablo dice: no os canséis de hacer el bien. Vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien, porque nosotros leemos estas porciones y nos sentimos aliviados, de alguna manera motivados para seguir adelante. Hermanos, sigamos con este estudio, Jesús en la Biblia. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima, cuando estaré transmitiendo otra vez las epístolas que faltan del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Jesús en la Biblia es el tema, y gracias por haber estado conmigo en estos minutos, y gracias por compartir su tiempo en este programa. Que Dios me los guarde y me les bendiga a todos. Amén y amén. Compártalo, no se le olvide, compártalo. Amén.